Tratando de pensar desde nuestra experiencia quiénes son las víctimas más vulnerables de trata a las que estamos acompañando y con las que estamos trabajando, creo que es importante empezar tomando una pequeña fotografía rápida del contexto en el que estamos nosotras inmersas ahora mismo. Y ese contexto es el contexto de Europa y de América Latina, perdón, y de España. Y quería, bueno, empezar dando una pequeña pincelada sobre el contexto en el que estamos trabajando. El contexto de Europa es un contexto complejo y yo voy a hablar únicamente de la Unión Europea brevemente, pero también tenemos el Consejo de Europa o la OSCE. Es como decía, un contexto complejo, cambiante, en el que lo que estamos viendo últimamente es una reforma de legislación clave que vamos a tener que transponer los Estados miembros a a nuestras políticas y a nuestra normativa nacional. Tenemos una directiva en el plano de la Unión Europea, que es la Directiva de 2011, que ha sido reformada en el 2024 y que esa reforma nos va a obligar a incorporar nuevas finalidades de la trata en nuestra legislación nacional. Vamos a tener que incluir la explotación de la maternidad subrogada y la adopción ilegal como como finalidades de la trata en nuestra legislación interna. Vamos a tener que incluir de forma explícita el delito de trata de seres humanos cometido o facilitado a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, incluido Internet y redes sociales, y me iré refiriendo a esto a lo largo de mi presentación. Y vamos a tener que crear mecanismos nacionales de derivación formales para la detección temprana de las víctimas y su derivación. Una complejidad que tenemos a nivel europeo es el tema de los datos y creo que es una complejidad que tenemos todos. Em, los últimos datos que tenemos de Europa son los datos del 2022 que acaban de ser publicados en el 2024 por Eurostat, o sea que ya vamos tarde. Pero sí quería dar una pequeña pincelada. En 2022 hemos visto un aumento de víctimas de trata de seres humanos registradas a nivel de la Unión Europea. Hemos visto también que la mayoría de las víctimas de trata son mujeres y niñas, pero también estamos viendo cómo cada vez hay más hombres víctimas de trata que están siendo identificados y que están siendo registrados en la Unión Europea. Y también estamos viendo que por primera vez el número de víctimas registradas con fines de explotación sexual se acercó al número de víctimas registradas de trata con fines de explotación laboral. Estamos viendo cómo se van acercando los números en este sentido. En el contexto español, ¿qué estamos viendo? Pues como decía, vamos a tener en las próximas meses y años oportunidades de mejora desde una perspectiva de derechos humanos. Vamos a tener que transponer la directiva de la que estaba hablando anteriormente de la Unión Europea, o sea, vamos a tener que cambiar nuestra definición de trata y ampliarla dentro de nuestro Código Penal. Y también vamos a tener, si acaba saliendo, una ley integral contra la trata de seres humanos en España. Y esta ha sido una demanda de las organizaciones de la sociedad civil en los últimos años muy fuerte porque la legislación interna, la legislación española está muy fragmentada con relación al tema de la trata de personas. Creemos que un proyecto integral, una ley integral nos ayudará a trabajar, a enfocar el tema de la trata de una forma mucho más completa. Simplemente quería dar una panorámica muy rápida de los datos que tenemos en España sobre trata. Estos datos los elabora el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que depende del Ministerio del Interior. En España, solamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen la competencia de identificar formalmente a las víctimas de trata. Y estos son los datos que nos presentan de los últimos años. Vemos como en España la trata con fines de explotación sexual sigue siendo sin duda la trata más identificada y donde hay un mayor número de víctimas. Y vemos también que tras los 2 años de pandemia, donde hubo un bajón en el número de identificaciones, estamos volviendo a recuperar los números prepandemia de identificación de víctimas. Las víctimas que estamos identificando en España formalmente vienen fundamentalmente de América Latina. Esto es algo también muy característico de España y vienen fundamentalmente de Colombia, Venezuela, Paraguay, Brasil, República Dominicana en menor caso.
Con respecto a la trata con fines de explotación laboral, vemos que cada vez se identifican más víctimas, también en coherencia con lo que está sucediendo a nivel de la Unión Europea, y que las víctimas que se están identificando más son hombres víctimas de trata con fines de explotación sexual, perdón, laboral. Y aquí sí que vemos una mezcla de países. Es verdad que Colombia tiene el mayor número de víctimas identificadas, pero también Moldavia, Marruecos, Portugal y otros países. Y luego estamos viendo cómo otras finalidades de trata de seres humanos están mucho menos identificadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Vemos la trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado, que está tipificada en el Código Penal español. Los números de víctimas identificadas son bastante bajos. Tenemos dos en el 2021, dos en el 2022, dos en el 2005 en el 2023. Y vienen de países que culturalmente han tenido una mayor presencia de este tipo de matrimonios forzados: Pakistán, Marruecos y Rumanía. Con respecto a las víctimas de trata para criminalidad forzada, para la comisión de actividades delictivas, vemos números también bastante anecdóticos: 6 víctimas identificadas, por ejemplo, el año pasado, y sobre todo provenientes de Albania, Bosnia-Herzegovina y Marruecos. Y con respecto a las víctimas de trata para mendicidad, vemos números realmente muy anecdóticos y muy pequeños, pues 2 en el 2023 y ninguna en el 2020, 21 y 22. Si hacemos un zoom a la delegación de Madrid de la Fundación Amaranta, y quería simplemente presentar un par de datos de la delegación de Madrid, porque es una delegación que está especializada en la atención integral a mujeres víctimas de trata, vemos que en el año 2023 hemos atendido 243 casos. La mayoría de ellos son mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y prostitución, pero también estamos atendiendo a mujeres que son víctimas de trata con fines de explotación laboral, para matrimonios forzados, para servidumbre sexual, para criminalidad forzada, etcétera. Entonces vemos también una diversidad en las finalidades de explotación. Y finalmente, y ya acabo con esta primera parte de datos, creo que es importante visualizar la fragmentación de países de origen de mujeres a las que hemos acompañado en la delegación de Madrid en este último año, en el 2023. La mayor parte vienen de Colombia, de Paraguay y de Venezuela, y esto es coherente con los datos que mostraba el CITCO, pero también hay mujeres que provienen de Nigeria, de Guinea-Conakry, de Ghana, de Angola, y también mujeres que provienen de Asia. Creo que es importante tener esta visión, esta fotografía de qué estamos viendo y de qué no estamos viendo cuando ya pasamos a hablar de quiénes son las víctimas más vulnerables desde nuestra perspectiva. ¿Qué es lo que estamos viendo en la Fundación Amaranta? ¿Quiénes son las víctimas más vulnerables a las que estamos acompañando? Pues en primer lugar, mujeres con problemas de salud mental previos a la captación. Estamos acompañando a mujeres que en sus países de origen ya presentaban problemas de salud mental, que no estaban recibiendo la atención que necesitaban para hacer frente a esos problemas, pero que además las familias de las que se tenían que hacer cargo de estas mujeres tampoco podían contar con una infraestructura de apoyo para hacer frente a esta situación. Esto hace que estas mujeres sean más vulnerables a la captación. Otro perfil que hemos visto son mujeres que han desarrollado algún tipo de consumo de drogas y que se encontraban en una situación de exclusión social en sus países de origen. Estas dos casuísticas, mujeres con problemas de salud mental y mujeres con un perfil de consumo de estupefacientes que son víctimas de trata, es algo que nos preocupa porque en España tenemos, por un lado, entidades especializadas como la nuestra en el acompañamiento integral a mujeres víctimas de trata; por otro lado, entidades especializadas en el acompañamiento a mujeres con problemas de salud mental o mujeres con perfiles de consumo de estupefaciente, pero no tenemos entidades especializadas en trata y salud mental o trata y consumo de estupefacientes. Y esto es algo que nos preocupa porque creemos que este perfil de mujeres necesitan un acompañamiento específico y que dé respuesta a las necesidades que tienen. Otro tipo de víctima vulnerable que hemos visto
son mujeres con algún tipo de discapacidad intelectual. Esto es algo que estamos viendo en los últimos años. Hemos atendido a varias mujeres que presentaban algún tipo de discapacidad intelectual y en muchos casos esta discapacidad intelectual no resultaba evidente en un primer momento, no era especialmente visible al principio. Lo que hemos tenido que hacer desde la Fundación Amaranta es trabajar mucho la formación interna en los equipos de detección y de identificación y también en los equipos que hacen acompañamiento para poder primero detectar estos signos de discapacidad intelectual y luego saber acompañar a estas mujeres. Aquí también quiero poner en valor el trabajo que hemos hecho en red con entidades especializadas en el acompañamiento a personas con discapacidad intelectual que nos han formado a las trabajadoras de la Fundación Amaranta para ser capaces de detectar estos indicios de discapacidad intelectual y a la vez nosotros les hemos formado a ellos para que sean capaces de detectar indicios de trata entre el colectivo al que ellos acompañan. Este trabajo en red, este apoyo mutuo de entidades especializadas nos parece que es fundamental. Otro grupo de víctimas especialmente vulnerables que estamos viendo son personas refugiadas. Mujeres refugiadas o en necesidad de protección internacional también son personas altamente vulnerables a poder caer en una situación de trata tanto en sus países de origen, cuando están intentando huir de la persecución a la que están siendo sometidas por razones de pertenencia a grupo social, opiniones políticas, orientación sexual, etcétera, pero también en el proceso del tránsito y de la llegada al país de origen. Por ejemplo, hemos atendido casos de mujeres subsaharianas que han sido captadas en los centros de acogida de solicitantes de asilo en Malta y en Italia, que han sido trasladadas por los tratantes hasta España y que se han sido sometidas en España a explotación sexual. También es importante reconocer que este nexo entre trata y protección internacional es algo que llevamos varios años trabajando en España y que ha habido avances. Ya se han concedido algunos estatutos de asilo a personas víctimas de trata, por ejemplo. También hemos empezado a trabajar todo el tema de la detección de indicios de trata entre solicitantes de protección internacional en frontera. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos un protocolo de actuación en el aeropuerto de Madrid-Barajas, del que las entidades especializadas somos parte, y también hemos dado formación a personas de agentes clave que están en frontera, en espacios de llegada marítima, como son las Islas Canarias o el sur de España, en Andalucía especialmente. Y finalmente, otra buena práctica que también quiero poner en valor es todo el trabajo que se hizo para prevenir la trata y para detectar posibles indicios de trata entre la oleada de refugiados ucranianos que llegaron a España en el 2023 tras la invasión rusa de Ucrania. Otro grupo de víctimas especialmente vulnerables son mujeres migradas de origen extranjero en situación irregular. Mujeres que ya se encuentran en España en situación irregular, por tanto no tienen permiso de trabajo, no tienen por tanto posibilidad de acceder a redes oficiales de ayuda y también tienen redes informales de ayuda muy precarias. Esta situación también las hace vulnerables a la trata y también las hace vulnerables a la explotación laboral, aunque no llegue a ser trata de personas, como por ejemplo cuando trabajan de internas en el empleo doméstico y en el cuidado de personas mayores. Los menores en el sistema de protección de menores. En España, cuando una persona joven cumple 18 años, que es la edad oficial de mayoría de edad, si están en el sistema de protección de menores, tienen que salir de ese sistema de protección de menores. Esta falta de protección con la que se encuentran y esta desprotección les hace vulnerables a la trata, porque en muchas ocasiones una persona de 18 años no tiene la independencia económica, no tiene acceso al mercado laboral, no tiene acceso al mercado de vivienda y tiene una situación de vulnerabilidad con respecto a la trata y esto también nos preocupa. Y finalmente,
Otro grupo que creemos que es más vulnerable son las víctimas de trata para finalidades de explotación menos visible. Y ahí, y por eso también estaba intentando hacer esta fotografía de qué es lo que estamos viendo en el contexto en el que nos movemos. Es verdad que la mayor parte de las víctimas de trata en España lo son con fines de explotación sexual y son mujeres y niñas, pero también hay víctimas de trata para otras finalidades de explotación que están siendo menos visibilizadas, que están menos en el radar de las autoridades, de las organizaciones no gubernamentales, de las personas que trabajamos sobre estos temas y que sin embargo sí que estamos nosotras viendo, estamos atendiendo, estamos acompañando a mujeres víctimas de trata para matrimonio forzado, para la comisión de delitos, para víctimas de trata de explotación laboral, y que esa invisibilidad de la que hablo las hace más vulnerables también a ellas. Y ya para ir terminando, porque tenemos poco tiempo, quería también compartir algunos retos que estamos enfrentando dentro de la Fundación de Solidaridad Amaranta y que son también contextuales, porque, bueno, creo que también hay que tenerlos en el radar. Lo que estamos viendo son métodos de sometimiento que se han hecho más sutiles. A menudo vemos que la violencia extrema, la retención de documentos, el aislamiento, que antes eran métodos de sometimiento mayoritarios, están dejando de serlo, aunque siga habiéndolo. Pero vemos que a menudo las víctimas pueden tener su documentación, pueden recibir pequeñas cantidades de dinero, pueden moverse, tienen cierta movilidad. Siguen estando controladas y sometidas, por ejemplo, a través de la tecnología, pero ellas a menudo no tienen esa percepción y eso hace que la autoidentificación también sea más complicada. Además, en el caso de la trata con fines de explotación sexual, estamos viendo que se está trasladando a espacios privados, a pisos turísticos, Airbnb, etcétera, y eso está haciendo más complicado el acceso a estas personas. La dimensión online de la trata es también un tema fundamental. Vamos a tener que trabajarlo desde la transposición de la Directiva Europea. Sucede en todos los estadios de la trata, desde la captación, por ejemplo, a través de redes sociales, hasta la explotación, por ejemplo, a través de páginas web o la explotación para cometer estafas online, hasta el sometimiento, como decía, a través del control del movimiento por GPS. La dimensión online de la trata es uno de los retos a los que nos enfrentamos las entidades especializadas que necesitamos mucha más formación, mucha más información sobre esta dimensión de la trata. En España, la mayoría de los casos de trata identificados no están siempre ligados al crimen organizado. Y eso también es un reto al que nos enfrentamos, porque muchas veces la legislación, la infraestructura está pensada, ligada al combate contra el crimen organizado. En España no siempre es el caso. Y simplemente terminar diciendo que a nosotras también nos preocupa y mucho el auge de los discursos anti-inmigración y xenófobos que estamos viendo, no solo en España, sino también en Europa. Las últimas elecciones al Parlamento Europeo han dejado un Parlamento muy escorado a la derecha, con grupos de ultraderecha muy fuertes, grupos que abogan por un control de la migración, por un enfoque de seguridad y de cierre de fronteras. Y creemos que este contexto también va a ser un reto para trabajar desde un enfoque de derechos humanos el tema de la trata en en los próximos años. Y finalmente quería acabar, y ya estoy fuera de tiempo, diciendo que desde las entidades especializadas y por lo menos desde la Fundación Amaranta, tenemos también un rol, más que un reto, es un rol de apoyo claro a la autoorganización de las mujeres migradas y de las mujeres víctimas y supervivientes de la trata. Creemos que tenemos un rol que jugar en la facilitación, en el apoyo a la autoorganización de estas mujeres, que creemos que también tienen un rol fundamental que jugar en el combate contra la trata de seres humanos. Muchas gracias.
Muchas gracias Nerea por acercarnos justamente a esta visión europea de este delicado tema, al contexto europeo de este tema, y ya nos y Estados Unidos es uno de sus principales destinos, donde cada año se reportan alrededor de 20.000 nuevos casos. Y California, un estado fronterizo con una población inmigrante significativa, es uno de los principales imanes de este crimen. Pasemos con nuestra próxima invitada, Virginia Isaías, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico Humano con sede en el sur de California. Virginia Isaías tiene una resiliencia admirable que la ha llevado a trabajar con y para la comunidad, trabajo que la ha hecho acreedora a reconocimientos nacionales e internacionales. Adelante, Virginia, un placer contar contigo. Tu micrófono, adelante. Muchas gracias. Agradezco mucho esta invitación. Mi mensaje de esperanza y recuperación a los sobrevivientes y a todas las personas que se unen para esta grande causa. Quiero comenzar diciendo que la valentía y la resiliencia de quien han sobrevivido el secuestro, la tortura, es la forma más cruel de sufrimiento humano. Nos inspira y eso nos inspira a seguir luchando cada día. Sobrevivir a estas experiencias no solo habla de la fortaleza, sino del espíritu que se niega a rendirse. A todos aquellos interesados en ayudar, en su comprensión y compromiso para marcar la diferencia, es esencial para contribuir en un futuro mejor. Como fundadora de la organización Sobrevivientes de Tráfico Humano, y comprometida con la prevención y la restauración y esperanza para cumplir y dar este mensaje claro. No estamos solos. Estamos aquí para brindarle apoyo, guiando y recursos que permitan a cada sobreviviente a sanar y recuperar el control de su vida. Del mismo modo, queremos invitar y evitar a todos los aliados a unirse a esta causa para extender una mano a quien más lo necesite. Restaurar sus vidas tras la esclavitud moderna es posible. Nuestro enfoque está basado en tres pilares fundamentales. Por mencionarles, les mencionaré tres. Muy importante, sanación física y mental. Nos comprometemos como organización y como comunidad comprometida a proporcionar acceso a atención médica, terapia psicológica y programas de bienestar que ayuden a restaurar el cuerpo, la mente y el espíritu de cada sobreviviente. Aunque las heridas físicas y emocionales son tan profundas, creemos firmemente que con el apoyo adecuado de la sanación es posible. 2. Empoderamiento y restauración. Nuestras metas en ayudar a cada persona a, a reducir y a descubrir sus talentos y sus sueños y propósitos a través del programa de capacitación de educación, ya que educarte es el arte de liberarte y el empoderamiento en buscar resolver y tratar las experiencias y la dignidad que les fue arrebatada. Creemos en su potencial para construir un futuro lleno de posibilidades. Punto 3, muy importante, el amor. El amor y la comprensión en la comunidad. El amor y la solidaridad son herramientas poderosas. Nos enfocamos por crear espacios seguros donde los sobrevivientes puedan compartir sus historias. Sanaremos juntos con otros a encontrar la comprensión. Sabemos que nadie debería enfrentar este camino solo y queremos que cada persona se sienta que estamos a su lado y que no se sienta solo. A quien han sobrevivido, no solo del pasado, no somos solamente el pasado, somos personas valiosas con fuerzas y un futuro lleno de esperanzas a quien desea ayudar. Ustedes son una pieza clave en este proceso. Juntos podemos entender la esclavitud moderna.
que no tenga lugar. Gracias a su valentía y su compromiso de estar aquí, por su comprensión y por permitirnos ser parte de este proceso de sanación, de prevención y restauración. Nuestra misión es clara: erradicar esta terrible realidad, proteger a los más vulnerables y construir una comunidad que valore la dignidad humana por encima de todos. Con todo mi amor, y siendo la cara y la voz de personas que no son capaces de hablar, de salir de esa oscuridad. Como fundadora de la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico Humano, quiero alzar conciencia, movilizar a la comunidad y abogar por las personas más vulnerables. En un tiempo yo quise y tenía sueños, ya que cuando era niña sufría mucho el abuso sexual de varias personas que estaban ahí. Y siendo casada a los 15 años sin mi consentimiento, soñaba con poder ayudar a tantos niños, pero esos niños crecieron. Y quiero decirles hoy por hoy que sigo inspirada por ayudar a esos niños. Y una de ellas es una niña que fue abusada a los 6 años, una niña que vivió en mucha violencia, una joven que fue casada a los 15 años sin su consentimiento. Esa niña, esa joven, esa mujer que un día se durmió como niña y despertó mujer, me inspiró para seguir adelante. Esa niña que nunca dejó de luchar, que siempre estuvo buscando la esperanza, en la felicidad, la libertad y tener la unidad y el amor de la familia. Siguió adelante, pero siempre los obstáculos salían a su vida. Esa niña joven, ahora madre, fue secuestrada y vendida a la prostitución por 3 meses, por 3 largos meses, donde fue testigo de tantas muertes, de tantas violaciones, ver niños morir, niños en venta. Y esa niña, mujer, salió adelante. Fue su recuperación mucho. Por 9 años estuvo en silencio. Y esa niña soy yo. Les doy las gracias por escucharme, porque representando la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico Humano he encontrado una visión muy grande. En la Fundación ahora sé perfectamente lo que se necesita: darle las herramientas, los recursos a cualquier persona que necesita. Quiero prevenir. El ayuda y el apoyo de la familia es muy importante para la recuperación de cada sobreviviente y para la prevención de cada niño que somos responsables. Es por eso que en la Fundación queremos alzar conciencia con conocimiento, dándole las herramientas a la comunidad para que nunca sean engañados con falsas promesas, movilizar a la comunidad y enseñarles cuáles son las áreas de riesgo, qué es la trata de personas, qué es el tráfico humano y sobre todo el contrabando humano. Que no nos dejemos engañar, que cuidemos a lo más maravilloso que es nuestra familia. Queremos abogar por las personas que ya han vivido esta situación. ¿Por qué? Porque si yo lo he podido salir adelante, claro que otras personas pueden. Soy la cara y la voz, y no soy lo que me pasó, sino lo que cada una nos podemos convertir. Una vez alguien me hizo una oración y en esa oración fue algo maravilloso. ¿Por qué? Porque recibí a Dios en mi corazón, porque nunca estuve sola. Y esa oración decía que para Dios soy limpia, pura y sin mancha. Y eso fue maravillosamente maravilloso y muy bonito. ¿Por qué? Porque si para Dios somos libres, limpios y sin mancha, lo demás qué importa. Si tú estás viviendo cualquier situación, hay esperanza, hay recursos, hay herramientas. La Fundación y muchas organizaciones con las que estamos hoy representando, estamos aquí para servirte. Hoy sé que sí se puede y que nunca, pero nunca te des por vencido. La Fundación en este mes está cumpliendo 14 años, 14 años que gracias a todas las sobrevivientes, a todos los voluntarios, hemos podido salir adelante. Yo les invito a que nos multipliquemos en conocimiento, cuáles son las áreas, cuáles son los riesgos y que podamos tener un mundo digno,
lleno de amor y de esperanza. Estoy muy agradecida por la vida que tengo y por la misión tan grande. Claro que me he unido a uno de los problemas más grandes que es la esclavitud. Hoy más que nadie hay más esclavos, sexual, laboral, físico, psicológico, y muchas veces por no tener educación y no tener las herramientas, perdemos la libertad. Tenemos los derechos, pero también tenemos deberes, y cuando no cumplimos los deberes, perdemos los derechos y también la libertad. Es por eso que la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico Humano se une a muchas organizaciones para poder capacitar, educar, facilitar, acompañar para poder prevenir sobre este flagelo y esta vergüenza que es el tráfico humano, la venta de seres humanos. Si tú necesitas ayuda, estamos aquí. Necesitamos de tu apoyo, de tu conocimiento, con herramientas. Puedes ser parte de la fundación y de muchas organizaciones que lo necesitamos. Tu conocimiento, tu fuerza, cuenta. Hoy por hoy no tengo por qué esconderme. Hoy sé lo que quiero y a dónde voy. Y que entre más oscuridad, tú te puedes convertir en la luz. Así es que desde el 2010, junto con muchos voluntarios y personas profesionales, he estado llevando a cabo la misión: alzar conciencia, movilizar a la comunidad y abogar por las más vulnerables. Muchas gracias. Mi nombre es Virginia Isaías y con mucho amor, esto es, hasta ahorita y esto es lo que yo les ofrezco para ustedes. No somos una historia, sino a lo que vinimos, a ser feliz, libres y líder. Y sí se puede. Muchas gracias por esta oportunidad y poder ser la voz de personas que no son capaces de hablar y dar la mano a quien más lo necesite. Que nadie te quite esa libertad y ese privilegio que cada uno tiene. Muchas, pero muchas gracias. Zuli, amiga, maestra, defensora, la palabra más hermosa que tú me has dado y ese respeto y ese amor para ser contable a la comunidad. Muchas gracias. Se los agradezco en nombre de la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico Humano. Un verdadero placer escucharte, contar contigo, Virginia. Felicidades por esos 14 años de existencia de tu fundación. Em, y muchos, muchos, te deseamos muchos años más, tocando corazones, vidas, almas, historias, esas historias que tienen nombre y que tú les das la mano. Gracias, gracias por tu liderazgo, Virginia Isaías. Muchas Y gracias. aunque hablamos de un crimen que ya por definición no tiene fronteras, ¿cuál es la realidad y la dinámica de este delito en países como México y sus víctimas más vulnerables? Definitivamente no podemos obviar que los avances tecnológicos de la era digital han aportado muchos beneficios a la sociedad, pero de acuerdo a los expertos es imperante concienciar a los niños y adolescentes sobre los peligros del mundo digital y despertar su propia capacidad para controlar los riesgos. Para hablar de ello, le doy la bienvenida a nuestra próxima invitada, Ana Paola Ruiz, politóloga con más de 20 años de experiencia en la materia de derechos humanos a nivel nacional e internacional y actualmente directora de promoción en Fundación Freedom, una asociación civil mexicana que previene y combate la explotación sexual infantil. Adelante. Hola, yo soy Ana Paola Ruiz de Fundación Freedom y le quiero dar las gracias a Zuli por la invitación de poder estar aquí con ustedes y de platicar un poco acerca de cómo podemos prevenir la trata y la explotación sexual infantil en los nuevos contextos digitales. Específicamente desde Fundación Freedom hemos trabajado con un equipo de gamers en el tema de videojuegos para ver cómo se está viendo actualmente el modus operandi y también qué podemos hacer en temas de prevención. Entonces, vamos a empezar. Y quiero empezar diciendo que el gaming, por lo menos en México, es una industria
creciente, muy importante, ¿no? Es la industria de entretenimiento, no nada más en México, sino en el mundo, con mayor crecimiento. Ha superado la industria de la música, la industria del cine. Y en México hay 70 millones de personas que juegan videojuegos, niños y adultos, ¿no? Pero realmente eso es uno de cada dos niños mayores de 6 años que nos encanta jugar videojuegos. Somos un país de gamers. Nos gusta jugar videojuegos en consolas, en computadoras, incluso en el celular. Realmente hay una gran afición por el tema de los videojuegos y sabemos que el mundo de los videojuegos está constantemente evolucionando, creciendo. Hay nuevos juegos todo el tiempo y tenemos que estar informados de cómo está afectando esto o qué puertas está dejando abierto en temas de protección a la infancia, ¿no? El problema que estamos encontrando desde Fundación Freedom y por qué esto afecta a la población menor de edad es que hemos identificado que hay una cantidad muy importante de niñas y niños que juegan juegos en línea, es decir, que están conectados a Internet, pero muchos juegan sin acompañamiento parental, o sea, están solos, son niños y niñas pequeñas que están solos en línea, en dispositivos que no están configurados para su edad, es decir, que están configurados para un adulto, entonces tienen permiso de tener contacto con otros jugadores, de hacer descargas, de hacer compras, de tener interacciones, en fin, ¿no? O sea, no son dispositivos configurados como espacios seguros para una niña o un niño. Están navegando muchas veces sin información, es decir, nadie se ha sentado con ellos a tener una conversación acerca de cuáles son los focos rojos, cómo se puede ver una conversación con un depredador en línea, qué tienen que hacer si empiezan a sentirse inseguros o que alguien los está pidiendo en riesgo, que les está pidiendo alguna foto, alguna imagen, algún video que los genera mucha incomodidad, qué hacer, ¿no? Entonces, están navegando sin tener información para poder identificar focos rojos en sus conversaciones con otros jugadores. También es importante decir que están jugando en juegos no aptos, ¿no? Muchas veces encontramos a niños pequeños jugando en juegos no aptos para su edad. Incluso algunos juegos que se venden como juegos para niños no son tan para niños o tienen algunos features o algunas características que no son para niños y que están colocando a la población infantil en situaciones de riesgo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, ahora sí que, ¿qué videojuegos estamos viendo que son populares? Digo, aquí hay algunos, hay muchos más. Pero es importante entender las características que tienen los videojuegos que son populares, ¿no? Como ustedes saben, los videojuegos tienen, así como las aplicaciones que descargamos nuestros dispositivos, edades recomendadas de uso, ¿no? Entonces hay algunos juegos, como vemos aquí al principio, que son de Mario, Animal Crossing y otros que son para niños de 6 años en adelante. Roblox, Minecraft, Among Us, que son 10, 12 años, Free Fire y Fortnite, alrededor de 13, 15 años. Hay unos que son solamente de jugadores de 18 en adelante, como Grand Theft Auto, Call of Duty, y hay unos que incluso son solamente para audiencias maduras, ¿no? O solo para adultos, como Grand Theft Auto San Andreas. Aquí lo importante es que estos contenidos, o sea, estas clasificaciones, se basan en contenido, en lenguaje, en sexualidad, en violencia y sobre todo, y esto es súper importante, en conectividad a la red. O sea, a partir de los juegos que aquí vemos, que son de 10, 12 años, a Roblox, Minecraft y demás, ya están con los juegos conectados a Internet y pueden tener contacto con otros jugadores. Entonces, a pesar, por ejemplo, Roblox, que es un juego que se postula como un juego muy amigable para niños, ya se han documentado muchísimas situaciones de grooming, ¿no? Y de abuso sexual digital en esta plataforma, justamente porque hay muchísimos niños y de pronto tienen algunas características que facilita la interacción entre jugadores, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos que hay características de los videojuegos que funcionan como si fuera una red social, ¿no? Y que es importante que si hay niños pequeños o niños, niñas o adolescentes jugando en estos juegos, tengan perfectamente claro cuáles son las características de los juegos que están jugando, ¿no? Así como sus cuidadores, los papás y mamás tienen que estar presentes para poder identificar cuáles son las características de los videojuegos que están jugando y si están colocando o no en riesgo a los jugadores de su casa, ¿no? Entonces, vamos a hablar rapidísimo acerca del grooming, ¿no? Y cómo estamos viendo el grooming en videojuegos, porque está muy ligado al tema de la trata y la explotación sexual infantil, ¿no? El grooming, básicamente, como muchos de ustedes saben, es entablar una relación con una niña o un niño para ganarse su confianza y posteriormente explotarlo sexualmente. Y en México, estoy segura que esto es un problema mundial, no solamente en México, en Estados Unidos también hay muchísimos casos, hay documentales, hay informes, ¿no?
de cómo se está usando los videojuegos ya como un tema de enganche para la trata de niñas y niños, ¿no? Ya se nombran muchos videojuegos, pero Free Fire, Call of Duty, Roblox, en fin, ¿no? Es importante saber cuál es justo el modus operandi para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones desde cada familia, ¿no? Les voy a poner aquí un video, que es un caso que sucedió aquí en México hace un año, que fue muy sonado y justamente tiene que ver con este tema. La Fiscalía del Estado de México informó que ayer fue localizada sana y salva Angélica Giovanna, la niña de 12 años, que fue reportada como desaparecida el domingo en Ecatepec. Vimos a la niña subir a un automóvil, lo vimos gracias a una cámara de seguridad. Subió con un sujeto. Hoy sabemos, desde luego, que la niña tiene 12 años, fue engañada por este delincuente, quien la contactó a través de un videojuego, Free Fire, uno de los 3 juegos más populares en el mundo, pero no el único utilizado para enganchar a menores de edad por parte de delincuentes. Angélica Giovanna, de 12 años, fue localizada ayer en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de México. Fue una de las decenas de víctimas de reclutadores de organizaciones criminales a través del juego en línea Free Fire. El domingo, la menor fue de visita con su abuela y tras haber pactado una cita con su captor, salió cerca de las 3 de la tarde al encuentro de este sujeto vestido de blanco y con quien se fue voluntariamente a bordo de un auto blanco, vehículo en el que se le perdió la pista a la altura del Metro Olímpica. Que la amo demasiado. ¿Por qué me dejaste, mi amor? Tras más de 48 horas sin rastros de ella y el bloqueo de su familia en Avenida Central, ayer, Angélica llamó a su padre desde una estación de gasolina en Río de los Remedios y en ese punto fue recogida. Lamentablemente este caso se suma al del menor de 12 años originario de Tlaxiaco y rescatado en Oaxaca capital en febrero. Trabajaría en una célula criminal al norte del país por 8,000 pesos quincenales. Me lo llevo, oiga. Me lo llevo, mira. Yo le digo que se van a apoyar. Te van a apoyar, hijo. Yo también te pregunté, hijo. No llores, te van a apoyar. No hay problema, tu papá te van a apoyar, hijo. Van a hablar bien con tu papá. Y tienes problema con tu papá, te van a ayudar, hijo. No llores. En octubre, 5 menores fueron rescatados en Santa Lucía del Camino, también en Oaxaca. Free Fire es un juego de batallas en línea para dispositivos móviles, donde los jugadores mejoran sus personajes y pueden ganar o comprar armas para en equipos matar a sus adversarios. Se conectan 49 jugadores desde cualquier parte del mundo. La restricción de edad es de 13 años con opción de solicitar el consentimiento de los padres de no ser así, pero la realidad es que cualquiera puede registrarse. Los reclutadores criminales pueden contactar a los menores, ya que cuenta con la función de un chat en vivo diseñado para fomentar las conversaciones de los jugadores. Para Azucena a las 10. Este caso fue muy sonado en México porque justamente lo que podemos ver es cómo se entabla una relación a través de los videojuegos con niñas y niños para posteriormente alejarlos de su zona, de su red de apoyo, de su hogar y trasladarlos a otro lugar. Lejos, ¿no? Ya sea para ser explotados sexualmente o laboralmente. Entonces, en el grooming, aquí lo importante saber es que es alguien que tiene un acercamiento con la víctima, que se gana su confianza, que satisface alguna necesidad, puede ser económica, puede ser emocional, puede ser social, y va aislando a la víctima, sexualizando la relación muchas veces si es un tema de violencia sexual, y manipulando y controlando, ¿no? Aquí vemos que muchos niños, no nada más uno, salió de su entorno familiar para irse a conocer a alguien o verse con alguien que conoció en línea, ¿no? Y muchas veces tenemos esta idea de que con la trata de personas es que vamos caminando por la calle y va un niño y se lo roban, lo cual sí sucede, pero cuando hablamos de grooming es algo distinto, ¿no? Aquí ya hay una relación de confianza, entre comillas, ¿no? Con el niño o la niña y ellos salen pensando que conocen a la persona del otro lado, ¿no? Y generalmente les hacen una oferta que no pueden resistir, como vimos aquí en el caso de los niños que fueron buscando trabajo, ¿no? Con el crimen organizado, a una célula criminal. Aquí pues podemos ver, como decían en el video, que los chats de los videojuegos han sido utilizados para muchas cosas, para obtener imágenes sexuales de niñas y niños, para reclutar para actividades ilegales, para robar datos personales o bancarios, para la venta de droga, para tener encuentros físicos con niñas y niños y para enganchar para la trata infantil, tanto laboral como sexual. El modus operandi funciona así, o sea, siempre son juegos con conexión a internet, donde se entabla una relación con el niño en el chat público
y ofrecen algún tipo de ayuda, ya sea formar parte de su clan o algunos tips para subir de nivel o incluso les regalan cosas que ellos no pueden comprar. Y ya que se ganan su confianza, establecen una relación, solicitan trasladar esta conversación a un lugar más privado, por ejemplo, WhatsApp o una red social. Y ahí es donde ya empieza este tema de pedir fotos o videos íntimos, o solicitar dinero, o información personal, extorsionan o manipulan, o hacen alguna oferta, ¿no? Justo que resulta demasiado buena para ser verdad, ¿no? Como ganar dinero para trabajar en algo, pues que no es para niñas y niños. Entonces, esto es un poco cómo funciona y si hay algunos focos rojos que podemos ayudar a enseñar en temas de crianza digital, ¿no? Que si les hacen una pregunta, por ejemplo, diciéndoles que nadie los entiende como ellos, si les preguntan mucho de dónde están sus papás, que están como intentando entender si el niño está solo o no, si les preguntan si pueden tener una conversación por otro lado, ¿no? Si tiene por un teléfono, WhatsApp, la pregunta siempre de no les digan a sus papás debería ser un foco rojo importante, ¿no? Y cuando empiezan a sexualizar la relación, empiezan a pedir fotos íntimas o amenazar, ¿no? Si no me mandas otra foto, voy a lastimar a tu familia y demás. En temas de prevención, y esto siempre lo intentamos trabajar junto con el tema de sensibilización sobre la problemática, es siempre respetar la edad recomendada, sobre todo los videojuegos, por ya los temas que platicamos, tanto de conectividad como de contenido, conocer y enseñar las etapas del grooming a los niños y las niñas que están navegando en línea, enseñarlos a analizar de forma crítica cualquier conversación, aunque sea de un amigo que tengan en línea, a no ceder ante las amenazas, aunque ellos piensen que esto va a ayudar la situación, generalmente la agrava, y es siempre escuchar su semáforo corporal, porque ellos saben cuando algo les hace sentir incómodos. Es importante saber tener un plan de acción para pedir ayuda cuando se sientan incómodos con algún amigo o amiga en línea. Es importante que tengan un adulto de confianza a quien le puedan pedir ayuda si lo necesitan. No poner obviamente nombres o fechas de nacimiento, no compartirlas aunque sean amigos de confianza. Tener un amigo, un avatar distinto a ellos también ayuda, sobre todo si son niñas, nos dicen que eso ayuda también a reducir el tema de violencia cuando están jugando. Y pues tener información sobre focos rojos en estas conversaciones les ayuda muchísimo a poder detener el abuso antes de que suceda. Y aquí un tema súper importante que tiene que acompañar el tema de crianza y de información, que es configurar dispositivos para niños, ¿no? Que son los famosos controles parentales o las configuraciones de seguridad y privacidad, que nos permiten hacer muchas cosas, ya sea monitorear, filtrar o administrar el tiempo que pasan los niños conectados o jugando. Y lo primero que tenemos que hacer siempre es crear una cuenta para niños, justo porque muchos están navegando en dispositivos que están creados para adultos o con cuentas de adultos. Entonces, desde cualquier sistema operativo, ya sea iOS o Android, se puede crear una cuenta para niños. Se configuran los controles parentales basados en la edad del niño, o sea, a qué tiene autorización y a qué no. Y luego se tiene que iniciar sesión en el dispositivo con la cuenta del niño. Y así podemos ligar el dispositivo del cuidador con el dispositivo del niño. Esto nos va a permitir, sobre todo pensando en videojuegos, filtrar muchas cosas, ya sea que no tengan comunicación o contacto con otros jugadores, que no pueden hacer compras, en fin, incluso limitar el tiempo que usen los juegos, ¿no? Algunos datos de alarma importantes que tenemos que identificar si es que pensamos que un niño pudiera estar en riesgo, es si un niño está conectado hasta altas horas de la noche, si tiene mucha ansiedad alrededor de tener su dispositivo todo el tiempo con él o con ella, si se mete al baño o a su cuarto muchísimo con este dispositivo, por ejemplo, a tomarse fotos. Si pasa mucho tiempo en línea con un amigo que no conocemos y que no nos puede dar mucha información, si empieza a cambiar su apariencia física, su rendimiento escolar, su autoestima, sus patrones de sueño, si notamos en él patrones también de ansiedad o de depresión, o incluso recibe paquetes, dinero, joyería, celulares, que no sabemos de dónde vienen, ¿no? O que tiene comportamiento sexualizado que no es apropiado para la edad, comportamiento o lenguaje sexualizado. Entonces, ¿qué podríamos hacer si sabemos ya que tenemos a una víctima, una niña o niña que ha sido víctima? Primero es responder con calma y empatía, eso es muy importante. La culpa nunca es de la víctima, o sea, los depredadores son personas especializadas en detectar a niñas y niños vulnerables o solos o que no tienen información. Entonces, siempre tenemos que responder con calma y empatía y ofrecer ayuda. No borremos ningún tipo de información, tomemos foto, captura de pantalla de todo, registremos toda la información, los nombres de usuarios. No nos comuniquemos con el acosador, por si necesitamos mantener nuestras cuentas abiertas para que se haga la investigación correspondiente. Es muy importante denunciar ante la plataforma y también denunciar ante nuestras autoridades, ¿no? Y por supuesto que intentemos convertir la experiencia dolorosa en un aprendizaje, porque eso es muy importante, sobre todo para la infancia. Entonces, estos son algunos de los números de denuncia. En México, sé que en otros países son diferentes, pero por ejemplo aquí nosotros denunciamos ante la plataforma digital correspondiente, la Guardia Nacional, que es la encargada de investigar delitos cibernéticos contra menores. Te Protejo
que es una plataforma justo para borrar imágenes íntimas en línea que se hayan publicado en algún sitio de internet. Es una aplicación gratuita y es anónima, y esto trae mucha paz a las familias que lo necesitan. También hay organizaciones de ciberseguridad y tenemos una línea nacional contra la trata de personas. Entonces, para cada país esto se ve diferente, pero es muy importante siempre tener un plan de acción de cómo atender estas situaciones, y también cómo informar a las niñas y los niños que estén navegando en línea para que lo puedan hacer de una forma más segura. Muchísimas gracias, Zuli, y a toda la audiencia por escucharme. Y aquí les dejo nuestros datos por si nos quieren contactar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana Paola, de Fundación Freedom desde México. Y hay datos realmente sorprendentes. Los tratantes explotan a cerca del 77% de sus víctimas en sus propios países. Es decir, que la trata de personas está en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestras comunidades. Le doy la bienvenida a Carlos Narro, agente supervisor retirado del Buró Federal de Investigaciones, FBI, quien nos acompaña regularmente en estos espacios. Agradezco muchísimo su presencia, Carlos Narro. Adelante. Gracias, Suri. Y gracias a todos ustedes por lo que hacen, porque aunque no lo crean, todos esos foros, la educación al público, la gente en la audiencia, que ojalá pasen la información esta a sus amigos y familias, todo eso ayuda y los números de las víctimas bajan. Desgraciadamente, como sabemos, yo estuve mirando las estadísticas la semana pasada de 2024, los números siguen subiendo en ese crimen serio y desgraciadamente es motivos dinero. Hay mucho dinero, desgraciadamente, y cuando hay dinero y cuando hay demanda, pues es un crimen bien difícil para combatir porque nosotros tenemos recursos, todas agencias estatales, federales y locales en todos países, México, España, en todo país, Estados Unidos, estamos tratando de pelear esto, pero obviamente estamos limitados en recursos porque hay muchos otros crímenes serios también que tenemos que investigar y hacemos lo mejor que podemos hacer y los números de víctimas sí no son tan altos porque estamos haciendo casos contra criminales, pero desgraciadamente todavía existe mucho de esto. Ahora, yo siempre digo, la gente me pregunta qué podemos hacer nosotros como una sociedad y hay tres cosas que podemos hacer. Uno es de educación, que estamos haciendo hoy. La educación no solamente son las organizaciones como de Nerea o Virginia o Ana Palo, también la educación está ocurriendo con agencias y policías estatales, locales y federales, incluyendo Homeland Security, el FBI y otras agencias. Y entonces esto baja los números, eso ayuda. La educación prohíbe más víctimas porque si la gente ve esos programas o los capacitaciones o todo eso ayuda. Y número dos, ¿qué podemos hacer? Tomar acción y eso lo estamos haciendo también. Todos los países, incluyendo aquí en Estados Unidos, toda agencia de policías federal, estatal y local, no solamente están trabajando en este país para combatir este crimen, pero estamos trabajando con otros países en conjunto. Estamos bien organizados, bien coordinados con muchos países para combatir este crimen y lo estamos haciendo. Y eso también baja los números. Entonces, también para mí la cosa más importante, tercera cosa que podemos hacer y más importante, es llamar a las autoridades. No es fácil y yo sé que hay muchas víctimas, por ejemplo, en Estados Unidos que a lo mejor tienen miedo de su estatus de inmigración y en estos momentos, si Diego Luque todavía está disponible, yo no sé si Diego está disponible. Pero me gustaría a ver si él puede hablar para explicar a la gente que sí existe un proceso para gente que no están aquí, que no están documentados, no tienen que tener miedo de hablar porque ellos cooperan con nosotros y nada les van a pasar. Hay un proceso que Homeland Security trabaja en esto, que ayuda a que la gente coopere
y sin miedo. Entonces, todas esas cosas ayudan y eso es lo mejor que podemos hacer como sociedad, pero el crimen, desgraciadamente, el dinero es el motivo número uno y desgraciadamente hay mucho dinero.